¿Cómo están, amigas, amigos? Seguimos aquí en Cruce a la Izquierda con Javier Biordó, quien les habla, Juan Barreto. Y hoy, como siempre, para comenzar la semana, tenemos este programa de lujo, este programa 5 estrellas para ustedes, hoy con Alexandra Mulino. Alexandra es socióloga, investigadora, es docente, tiene una obra escrita muy interesante y vamos a estar indagando con ella el papel de las ideas en la historia. Y para abrir de una vez, yo te pregunto, ¿existe un pensamiento político venezolano? Porque yo siento, es mi humilde criterio, que obviamente han habido pensadores importantes y de relieve, pero que no hay una línea de continuidad en el pensamiento político venezolano. No se puede hablar de una escuela filosófica venezolana, o si se puede, no sé. ¿Qué me dices tú? ¿Se puede hablar de un pensamiento venezolano? Bueno, fíjate que la pregunta es de sumo interesante y me recuerda a José Ortega y Gasset, cuando le hicieron la misma pregunta respecto de si en España tenían en ese entonces, en ese momento histórico cuando lo interrogan, un pensamiento político, filosófico, social español. Y me gustó mucho la respuesta porque él dijo, sí, sí lo tenemos. En epistolarios lo tenemos expresado en artículos de prensa. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque hay una concepción eurocéntrica, dominante, hegemónica, clasificatoria del pensamiento social, político y de otros órdenes dentro del marco de la ontología social compleja, ¿no? Y justamente la sistematicidad de ese pensamiento siempre pasa por una serie de cánones que los identifica. Entonces, por ejemplo, en el caso venezolano, como no tuvimos escuelas que, por ejemplo, se llamasen positivistas, neopositivistas, tomistas, aristotélicas, entonces pareciera que no existe. Y sí lo tenemos. ¿Cuáles son las pistas que me dio José Ortega y Gasset? El tema del método de las generaciones. Yo no me caso con la concepción epistemológica ni política de Ortega, de José Ortega y Gasset, pero sí con el método propiamente, porque eso me ayudó a, a interpretar, a releer digamos, el periodo de finales del siglo XIX sobre la base del concepto de generaciones y de clase. Por supuesto, desde un punto de vista de clase, todos pequeños burgueses. No podíamos hablar, no ubiqué un sector propiamente proletario, ni siquiera en el marco de la semántica ortodoxa de lo que se puede definir como proletariado. Pero sí pequeños burgueses, nacionalistas, bolivarianos todos, pero con unas, digamos, líneas demarcatorias generacionales en torno a algunos temas fundamentales. ¿Sería? El tema de la raza, que es colonialista, quienes sí se apegaron a la necesidad de ubicar una raza estrictamente latinoamericana, otros que rompen con esa concepción, por ejemplo, la generación que representó José Gil Fortuny, que plantearon el concepto o la temática de la raza social que heredan de Adolf Herz, de Rafael Villavicencio, y Rafael Villavicencio es otro caso aparte, porque es uno de los fundadores de la teosofía en Venezuela, como escuela, no como tendencia. Eso se expresa en el Coge Ilustrado, en algunos artículos súper interesantes. Pero, por ejemplo, ese concepto del tema de raza es fundamental, porque en términos generacionales hay un choque entre los nacidos en los años 70 del siglo XIX y los nacidos a finales de los años 50, 60 del propio siglo XIX, que chocan en términos respecto de la concepción política, en términos del concepto de raza
y otros asuntos medulares de la venezolanidad. Entonces sí podemos concluir que hay líneas, digamos. Sí hay líneas interesantes, pero ahí sí me apego a José Ortega y Gasset, que debemos rastrear en los epistolarios, en la prensa nacional, que fue riquísima, las discusiones que muchos recogieron de manera etnográfica que se daban en la propia Plaza Bolívar en Caracas, y que se expresó a través de la novelística. Si hay un documento sociológico moderno venezolano, es la novela decimonónica, porque es la única que te permite comprender que Durkheim y Comte sí lo estudiaron en el aula. La primera clase de sociología en la Universidad Central la funda Carlos León. Pero paralelo a la Universidad Central de Venezuela encontramos una visión socioantropológica interesante que se debatía en la prensa, en las cartas que no eran tan íntimas, porque el cojo ilustrado no sé cómo hacía, pero las interceptaba y le pedía al autor, al que la recibía, mira, ¿podemos publicarla? Rufino Blanco Fombona, las veces que obsequió al cojo ilustrado cartas escritas por Miguel de Unamuno a su persona, y así otros, en la novelística. Es decir, que había una relación entre, digamos, los intelectuales del centro, los que estaban de moda, los intelectuales que opinaban en los grandes círculos con los intelectuales venezolanos. Sí, cómo no, había una discusión riquísima y una comunicación impresionante a pesar del momento histórico. Fíjate, Alexandra, hay una idea que nos enseñan o nos mal enseñan en las escuelas, en las academias, que nos hablan de un periodo ensayístico del pensamiento venezolano y un periodo propiamente científico. ¿Qué opinas tú de esa distinción entre los ensayistas y los que hacen ciencia social? Bueno, esa pregunta también es medular, y el que quiebra esa concepción se llamó José Gil Fortul. Si queremos hablar de sociología científica, pero no cientificista, porque hay una gran distinción entre la sociología cientificista, que de alguna manera, a pesar de la grandiosidad de Carlos León, porque lo admiramos, sí se observa pues su cientificismo tanto en la obra de 1904 como en la obra de 1913, pero no así en la generación que representa Lisandro Alvarado y José Gil Fortul, porque ellos interpretaron la venezolanidad desde las ciencias sociales heterodoxas, no kantiana, no durkheimiana, y lo dice José Gil Fortul en un libro de sociología escrito en 1896, pero no lo escriben desde la jerga sociológica, sino ensayística, y también lo hace desde la novela. Por ejemplo, la obra de Lisandro Alvarado es eminentemente antropológica y funda la etnografía comparada. Su libro sobre la guerra federal es un ejemplo sumo y extraordinario de lo que se podría llamar la sociología cualitativa. Eso es antropología social, es etnografía comparada, y eso lo heredan de la cátedra de Adolf Ernst. Ahora, yo sé por dónde viene la pregunta, por la discusión que hubo entre las generaciones representadas por Rufino Blanco Fombona y la de José Gil Fortul, unos 10 años mayores que estos. Estos son nacidos en los 70 del siglo XIX y los otros a finales de los 50, 60. Por ejemplo, José Gil Fortul, si no me equivoco, en 1861. Pero hacer una distinción, por ejemplo, estos son modernos porque son ensayistas, no. Ahora, sí están apegados a una concepción moderna del mundo, sí, y moderna entre comillas, yo diría más bien ibérica del mundo, en rescatar el tipo ibérico,
el tipo ibérico, expresado a través de la novela y el ensayo. El prototipo, el representante sumo de esa lectura no fue Pedro Emilio Coll, aunque tuvo sus visos racistas en algunas cartas lamentables que le escribió a Miguel de Unamuno. Pero el representante de esta generación fue Rufino Blanco Fombona, quien dijo: en Venezuela no tenemos una literatura definida y menos aún unas ciencias sociales, porque no tenemos un tipo humano que nos represente. El mestizaje no lo representa. Estamos en búsqueda de ese tipo humano. Claro, ese tipo humano para Rufino Blanco Fombona fue el tipo humano ibérico, ¿no? El prototipo del conquistador. Pero para José Gil Fortul, y entre ellos no había simpatía personal, para José Gil Fortul, por ejemplo, la distinción entre la raza superior y la raza inferior era anacrónica. Y José Gil Fortul le opuso a esta dicotomía el concepto de raza social. Y le dijo: algunas comunidades son más desarrolladas que otras, pero no podemos decir que son más desarrollados en términos cognitivos, sino en términos de fuerzas productivas, y eso lo podemos indagar a través de la etnología y la etnografía comparada. Asunto que Miguel Acosta Saine desarrolla muy bien en la introducción de las obras completas de Lisandro Alvarado. Entonces, ¿qué entendí yo modestamente? Que la visión ideológico-política es importante para reinterpretar a estos autores. Modestamente, no sé si no viene al caso, pido disculpas, yo soy de izquierda. Este programa se llama Cruce a la Izquierda. Bueno, pero... Para el que esté confundido de dirección, Cruce a la Izquierda. No tienes que pedir disculpas. Bueno, yo soy de izquierda, soy marxista, una marxista heterodoxa, latinoamericanista y venezolanista. Por lo tanto, no es lo mismo la reinterpretación que modestamente yo puedo hacer que aquel que es de derecha. Porque todos estos autores han sido secuestrados por la derecha. Qué extraño que, como me dijo Ramón Lozada Aldana, no se han dado cuenta del salto, porque Ramón Lozada Aldana, en el ocaso de su vida, me dijo: es correcto lo que dice sobre la raza social, pero no te has dado cuenta que José Gil Fortul dio un salto hacia el concepto de clase social, sin ser socialista ni marxista, pero detestaba profundamente el colonialismo como lo detestó el maestro Adolf Ernst, completamente. Bueno, vamos a seguir conversando aquí en Cruce a la Izquierda, identificamos y regresamos. Infocifrastv.com, vamos para arriba. Subimos 613.417 puestos en el Global Ranking Mundial de las páginas web. Y todo eso gracias a ustedes, los lectores de Infocifras TV. ¡Vamos para arriba! Hoy martes, a partir de la 1 de la tarde, usted tiene un encuentro con el Masterchef Carlos Fernández desde la cocina del Carso Restaurante. El Masterchef Carlos Fernández los recibe con sus nuevas recetas, nuevos programas a través de El Gigante en las redes infocifrastv.com. Martes 1 p.m. Carlos Fernández, Masterchef desde la cocina del Carso Restaurante. Si quieres vender más, te lo tengo. Vamos a vender más. Con un punto Consulpago te cambiará la vida. ¿Le tienes miedo al éxito? Entonces atrévete a llevarte un punto de venta Consulpago. Te cambiará la vida. Seguros Constitución, 34 años innovando en seguros. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Sega Consultores, compañía anónima, 28 años, número 1 en bancos y seguros. Sega Consultores, compañía anónima,
el mejor aliado de su marca para crecer. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Net Asistencia, 24 horas a tu servicio. Las grúas de NET Asistencia te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas. NET Asistencia, un servicio de grúa de Seguro Constitución que viene con tu póliza Costi Auto. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Volvemos aquí en Cruce a la Izquierda con Alexandra Molina. Alexandra, para aprovechar el tiempo, ¿sabes que por allí encontré yo una opinión de Antonio Leocadio Guzmán, refiriéndose a la Godarria, ¿no? A los oligarcas, al Partido Conservador, que acusaba al Partido Liberal Venezolano de comunista, ya por allá en 1848. Era una época clave en Europa también, con las fechas muy importantes. Sí. Pero es interesante ver un poco, rastrear este tema del racismo en Venezuela y de las ideas anticomunistas en Venezuela, ¿no? Hasta llegar a este hermoso texto que tú traes acá del autor, en Lo que quito. con otros ilustres venezolanos del partido en el sitio venezolano, Carlos León. Bueno. Me gustaría un poco que hiciéramos referencia a cómo desde... Listo, pues está bien, allá estoy en 10. Guzmán Blanco hasta llegar a Gómez, hay una ebullición de ideas en Venezuela, de círculos literarios, de pensadores. José Rafael Pocaterra escribe su texto sobre memorias de un venezolano en la época de la decadencia. Pío Gil escribe Los Felicitadores, que para mí es un texto importantísimo para radiografiar esta relación entre autoritarismo y clima intelectual. Así es. Y podemos llegar hasta esas visiones de Alberto Adriani, todavía muy racistas, invocando la necesidad de migración para mejorar la raza. Blanquear la raza. Blanquear la raza. También de Mariano Picón Salas y comprender a Venezuela este tema de lo que él llama la transculturización, que es era un concepto muy novedoso para la época. Como esta generación de Miguel Acosta Sáenz, de Federico Brito Figueroa, que estudiaron en México, que era como el lugar más avanzado del pensamiento de izquierda para la época, y recuperaron mucho ese filón que va de Pío Tamayo en adelante para generar un marxismo crítico y heterodoxo en Venezuela. Así que el marxismo nace en Venezuela teñido de un debate de ideas, no fue como la importación de un dogma como han querido hacer ver, sino que creció en un momento de ebullición de ideas. Mariátegui era muy citado, y Mariátegui era de alguna manera un ave raris para el marxismo en esa época. El propio Betancourt quedó empantanado también en ese círculo de pensamiento y discusión. Entonces me gustaría que hagas una referencia sobre esa época. ¿Cómo no? Muchas gracias. Fíjate que esa pregunta también, o esa reflexión que hiciste brillante, es medular. ¿Por qué? Porque hay que distinguir la concepción hispanoamericana o iberoamericanista de la latinoamericanista. Y la latinoamericanista se bifurca entre una tendencia mucho más socialdemócrata y la propiamente marxista heterodoxa. Entonces, pero antes de hablar del iberoamericanismo o de la concepción hispanoamericana, es importante también establecer algunas líneas subterráneas en la historia nacional.
Por ejemplo, el paesismo funda una cultura política, que es una cultura política del personalismo político, que lo, digamos, critican y denuncian con mucha vehemencia la generación de José Gil Fortuny, que fue la única generación en el campo del latinoamericanismo que intentó, digamos, pensar racionalmente, miren lo que estoy diciendo, racionalmente, la política, no desde concepciones románticas de la historia o idealistas. Por eso la pelea entre Julio Calcaño y Adolf Herz fue a muerte hasta el final. Tanto que Julio Calcaño le decía, y que le prologa este libro a Carlos León, Julio Calcaño, pero Julio Calcaño le decía al maestro Adolf Herz, extranjero entrometido. Ajá. Extranjero entrometido, extranjero que está contaminando de ideas materialistas a la juventud venezolana. Ya ellos estaban hartos de Eduardo Calcaño, de Julio Calcaño, tanto que hasta los más jovencísimos como Eloy Guillermo González se burlaban de Eduardo Calcaño y su verbo florido. Fueron generaciones terribles de enfrentamientos duros sin cortapisa. Bien, esta línea paesista funda, claro, sin ser tampoco, sin caer yo en una concepción naturalista clasificatoria, sino como línea, en términos bien dialécticos, la cultura funda la cultura política del personalismo político, de los caudillos y montoneros. Pero hay una concepción de la sociedad patriótica que viene más atrás, como dice Salvador de la Plaza, desde Gually, España, desde esos insurrectos, como línea subterránea que no tiene nada que ver con el personalismo político, sino con una búsqueda de la venezolanidad en términos muy críticos y autocríticos, rompiendo justamente con esa concepción, con esa visión del mundo hispanoamericana. En primer término, me explico. La concepción paesista fue hispanoamericana, iberoamericana. Por eso que cuando en España hablan de filosofía iberoamericana, eso no existe, porque eso es una concepción colonial y neocolonial. Trata de incorporar América subordinada al pensamiento español. Al pensamiento español, tanto en la visión colonial como neocolonial. Pero en Venezuela, la generación de Gil Fortuny puede decirse que ellos abren una brecha en el terreno latinoamericanista, no iberoamericano. Y eso es importante decirlo, porque luego, por ejemplo, Salvador de la Plaza y Pío Tamayo, que nacen a finales del siglo XIX, ellos también, digamos que pertenecen a la óptica latinoamericanista, pero en ruptura con la concepción reformista de la historia. Fíjense que esto es importante decirlo. Tanto Pío Tamayo, pero especialmente Salvador de la Plaza, fueron los primeros autores, aunque yo me atrevo a decir que fue más aún Salvador de la Plaza, quien dice lo siguiente, lo superestructural no lo dice así, lo estoy interpretando yo. Lo superestructural lo vamos a estudiar a partir del rasgo estructural venezolano y latinoamericano. Y comienza un estudio interesante de las características de las relaciones de producción y las relaciones sociales de producción nacionales y latinoamericanas. Por ende, más allá del concepto de raza que fue medular para la generación de Gil Fortuny y la generación de Lisandro Alvarado, y la de Rufino Blanco Fombona y otros, eso es muy rico. La generación de Salvador de la Plaza, y meto allí a Pío Tamayo, ya no plantean ese problema, sino el del latifundio. El latifundio como la racionalidad
no solo económica, sino política e ideológica que organiza y reorganiza la cultura política, la visión del mundo hegemónica de la venezolanidad que hay que quebrar. Por ende, hacen una lectura de un Bolívar distinto al Bolívar de la concepción romántica de la historia venezolana, donde sí podemos meter a Julio Calcaño y otros que no se me vienen en la mente, que hay una novela emblemática, romántica, venezolana, que habla sobre Bolívar. Bueno, en fin, rompen con esa concepción romántica, pero fíjate cómo los pilares conceptuales se mueven. Pero es que justo en ese momento, Alexandra, estamos viviendo casi el preámbulo del tránsito de la Venezuela agropecuaria a la Venezuela petrolera. Sí. Por ahí hay un trabajo de Salvador de la Plaza, claro, que es de 1924, eso es medular, donde él habla de Gómez y Wall Street, es decir, cómo después del reventón del Sumaque, todos los intereses, bueno, de hecho, el golpe que le da a su compadre es avalado y protegido por Estados Unidos. Y Salvador de la Plaza es uno de los primeros que denuncia esa rearticulación de los intereses del latifundio venezolano con los nuevos intereses de las empresas petroleras, de los grandes monopolios petroleros en Venezuela que estaban acechando ya al país. Ya vamos a venir con esa reflexión. Vamos a un corte rapidito. El papel mío es el papel del malo, el bueno es Javier. Siempre hay un policía bueno y un policía malo. Entonces me toca a mí llevar el programa al corte y regresamos con Alessandra Mulino, nuestra invitada de hoy. Muy interesante este programa. Yo también tengo una pregunta que hacer. Nos vamos, venimos. Gracias. Infocifrastv.com. ¡Vamos para arriba! Subimos 613.417 puestos en el Global Ranking Mundial de las páginas web. Y todo eso gracias a ustedes, los lectores de Infocifras TV. ¡Vamos para arriba! Hoy martes, a partir de la 1 de la tarde, usted tiene un encuentro con el MasterChef Carlos Fernández desde la cocina del Carso Restaurante. El MasterChef Carlos Fernández los recibe con sus nuevas recetas, nuevos programas a través de El Gigante en las redes infocifrastv.com. Martes 1 p.m. Carlos Fernández, MasterChef desde la cocina del Carso Restaurante. Si quieres vender más, te lo tengo. Vamos a vender más. Con un punto Consulpago te cambiará la vida. ¿Le tienes miedo al éxito? Entonces atrévete a llevarte un punto de venta Consulpago. Te cambiará la vida. Seguros Constitución, 34 años innovando en seguros. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Seca Consultores, compañía anónima, 28 años, número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Net Asistencia, 24 horas a tu servicio. Las grúas de Net Asistencia te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas. Net Asistencia, un servicio de grúa de Seguro Constitución que viene con tu póliza Costi Auto. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales
Y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Bien, Alexandra, retomando un poco este tránsito epocal entre la Venezuela agropecuaria y la Venezuela embrionariamente petrolera, extractivista. Y cómo eso influyó en el clima de ideas. Me interesa mucho que pasemos ya a entender cómo comienzan a aparecer en Venezuela las primeras posturas antiimperialistas. Esa denuncia de los monopolios, vinculada también a la denuncia del viejo papel del latifundio. Es sumamente importante lo que dice, pero fíjate, retomando algunos autores de finales del 19 que nacieron en los años 50-60 y que mueren en los años 40, la mayoría del siglo XX. Ante el nuevo escenario económico que surge con el primer reventón, el primer pozo petrolero, o mejor dicho, con la aparición de una nueva economía en Venezuela, de un nuevo bien, ¿no? Fíjate que esta generación, ya paso a lo que me estás planteando, pero esto es importante decirlo. Esta generación también vivió el tránsito, pero ¿qué pretendieron? Modernizar el Estado. ¿Ve? La preocupación sociológica y antropológica de las generaciones de finales del siglo XIX, que nacen, repito, y dispensen que lo diga nuevamente, entre los 50, 60, 70, pero especialmente los que nacen a finales de los 50 y los 60, en el nuevo escenario económico, plantean la reorganización social, política y económica sobre la base de la modernización del Estado. Ahí sí encontramos a otro José Gil Fortuny, no a un Lisandro Alvarado, entre otros autores. Disculpen que haga énfasis en algunos autores, pero está bien, está muy bien. Sí, pero son los que tengo mucho más trabajados, ¿no? Ahora bien, ¿por qué Pío Tamayo y Salvador de la Plaza, pero especialmente Salvador de la Plaza, rompen con esa lectura de aquellos que simplemente se quedaron entrampados en la etapa reformista, en la concepción reformista, modernizadora del Estado, por la escuela marxista? Es decir, sí hay un espíritu antiimperialista que no es necesariamente marxista, porque Carlos León fue antiimperialista, pero no era marxista. Hasta donde he podido trabajar, porque como desde aquella vez que hablamos hasta ahora, estoy trabajando sus libros sociológicos, pero me tropecé con un artículo, y dispensen el paréntesis, escrito por Brito Figueroa, donde trabaja a fondo a Carlos León, y creo que es importante proseguir esa línea. Pero en última instancia, Carlos León, a pesar de que funda el PRB con Salvador de la Plaza, entre otros, Carlos Aponte, Gustavo Machado, entre otros, no podemos decir que fue un marxista como Salvador, o como Gustavo Machado, entre otros. No lo fue. Pero sí fue un antigomesista, no al estilo de Rufino Blanco Fombona o de su hermano, que funda un partido anterior, creo que el Partido Republicano, un partido anterior al PRB, donde él coqueteó un rato, pero se sale porque comprendió que estaba lleno de caudillos con un odio visceral hacia Gómez. Y Carlos León decía, el problema no es Gómez, el problema es modernizar la nación. A diferencia de Salvador, que no pretendía modernizar la nación, sino alinearla en términos antiimperialistas y convertirla en un país socialista. Fíjate, Lisandra, esa fue una época muy interesante y a la vez paradójica, porque la Revolución Mexicana es una revolución muy temprana. Muy temprana. Para la cronología eurocéntrica de las revoluciones, que siempre ubican a 1917 como la época cumbre de un movimiento revolucionario, en 1905, pero la situación mexicana influyó muchísimo en toda América Latina. Y fue un hito de las luchas campesinas, las luchas indígenas, las luchas obreras,
Y no es casual que ese partido de la Revolución Venezolana se haya fundado en México. No, no es casual. Y que además luego el problema de la nacionalización del petróleo mexicano haya influido también en esa disputa entre comunistas y adecos sobre cuál era la posición que tenía que tener el Estado venezolano frente a la industria petrolera. Así es. ¿Qué me puedes decir tú de eso? Claro. Que has trabajado mucho en Salvador de la Plaza, Bueno, con relación al petróleo. Más o menos. Bueno, fíjate que tienes toda la razón. Hay dos asuntos en Salvador de la Plaza. Uno, el estudio del marxismo que hace en Francia. Muy sistemáticamente lo hace en Francia. Más toda la experiencia que vive luego en México. Porque en México también estuvo Miguel Acosta Sí. Sáenz, también estuvo Federico Rico Figueroa. Bueno, una amiga mía que la saludo, una mujer de izquierda revolucionaria como Rosa María Di Falco, me mandó hoy, antropóloga social, hoy me mandó un escrito muy bello de Miguel Acosta Sáenz, donde decía pues que eso está en un prólogo de la segunda edición de su libro Latifundio, que bueno, que Salvador de la Plaza le publica su libro Latifundio en 1938 en México. Tenía una editorial ya instalada en el país. Y en efecto, como bien lo decía Maza Zavala nos decía, el conocedor, pero en profundidad, del tema agrario y petrolero en Venezuela se llama Salvador de la Plaza. Creo que fue corredactor de la ley de reforma agraria en Venezuela, Sí. a pesar de que el gobierno era un gobierno adecto. Así, en el 43 y 46. Y esa influencia le viene radical de México, de la experiencia mexicana, que fue fundamental para esa mirada latinoamericanista de Salvador de la Plaza. Una mirada latinoamericanista, marxista, pero muy heterodoxa y bolivariana. Ahora fíjate, yo siento que en la academia hay un vacío, hay un proceso de ocultamiento de estos autores. Uno cuando estudia en las escuelas de sociología, de filosofía, consigue que te meten Parson, Durkheim por los ojos. En sociología tú ves teoría social 1, 2, 3, 4, que es puro Parson, ¿no? Y no vemos esta arqueología que tú has llevado a cabo con otras personas que se han dedicado a estudiar el pensamiento latinoamericano y el pensamiento nacional. Hay posibilidades de recrear estos conocimientos, actualizarlos y convertirlos en un plan de estudio que nos permita que la gente que se va formando tenga la inclinación, tenga el coraje además de dedicarse al rescate, pero también a la producción renovada de un pensamiento nacional. Bueno, mira, esa pregunta me mueve mucho. No te pongas triste. No, y me duele, porque desde el año 2010, cuando llego de la Universidad de Salamanca, nuevamente a la Escuela de Educación de la UCB, planteo en la cátedra la necesidad de impulsar una reforma curricular que es pedagógico-política, por lo tanto sociológica, que es nuestra cátedra, la cátedra de sociología, a fin de revertir el programa de sociología de la educación, entre otras asignaturas, dentro del marco racional, clasificatorio, positivista, que es cientificista. Para ello llevamos adelante las primeras jornadas de sociología en la Escuela de Educación en el año 2014. Luego una segunda reedición del mismo en el año 17 y así otras jornadas sin fruto alguno. Porque cuando me llaman para conformar, digamos, equipos para la reforma curricular en la Escuela de Educación, y lo digo con responsabilidad, miren que estoy hablando con una gran responsabilidad ética y política, y planteo estas cosas, hacen caso omiso. Entonces me dicen a mí, redacta la fundamentación sociológica del currículum. No lo puedo hacer,
porque la racionalidad dominante del currículum en la Universidad Central de Venezuela se monta sobre el currículum por competencia, que no solamente refuerza la mirada neopositivista, que sería inclusive antipoperiana, porque a Popper, Karl Popper, que era antimarxista a muerte, detestaba el positivismo y el neopositivismo. Aunque lo califican de positivismo. Sí, bueno, y por ende tuvo pleitos durísimos, porque Popper no era de medias tintas. Cuando un día un periodista le dijo neopositivista, lo sacó. Lo mandó a salir del aula donde se encontraban, que por favor se retirara. Porque él habla de lógica de la investigación científica. Nada que ver con el marxismo, que parte de algo que se llama praxis, ¿cierto? Pero la lógica de la investigación científica que quiebra, como diría Bartsatsky, la cosificación propia que realiza, que lleva adelante la lógica del cientificismo. Porque, ¿qué pasa, compañero? Que lamentablemente, y con esto termino, ni en mi escuela, ni en la Universidad Central de Venezuela, en verdad se pretende llevar adelante una reforma curricular, implosionando los substratos culturales, coloniales y neocoloniales, y montarlo como, digamos, como la lógica racional que vertebraría todos los pensum de la Universidad Central para potenciar la mirada latinoamericanista y venezolanista bolivariana. Ahora bien, pero sí debo nombrar a dos autores que toda su vida la dedicaron a ello en el campo de la antroposociología, Mario Zanoja e Iraida Vargas. En el campo de la economía, Massa Zavala y su equipo. Bueno, Massa me decía, no éramos propiamente un equipo, pero no nos llamábamos economista, sociólogo, historiador, no. Éramos venezolanistas que pensábamos la venezolanidad en términos políticos para la liberación nacional. Héctor Silva también. Héctor Silva, Michelena. Héctor Malavé Mata, Luis Antonio Vigó en el campo de la pedagogía, María Gilda Castellano en el terreno de la educación, Mario Molins Pera, entre otros. Entonces, me duele decirle que no hemos logrado esa revolución pedagógico-curricular que es epistemológica también. Entonces, tenemos la misma mirada. Por ende, lo debo decir públicamente, el profesor Pellicer, a quien yo respeto y estimo, me dijo hoy en un evento, Alexandra podría explicar muy bien la visión positivista. No, yo sé por dónde va, porque él leyó mi trabajo, y le agradezco la deferencia, donde yo hablo de una serie de autores de finales del 19, y ninguno de ellos fue positivista. Una pregunta aquí, Vallenilla Lanz, ¿qué te parece? Bueno, Vallenilla Lanz sí es una excepción. Vallenilla Lanz es una excepción en el terreno ideológico, pero en el terreno histórico también nos da sorpresa. ¿Quién lo redescubre en ese sentido? El maestro Federico Brito Figueroa. Sí. ¿Ven? En el sentido ideológico, sí. Yo lo conocí por Brito Figueroa. No puede ser. Sí, de la mano, o sea, conocí la obra, ¿no? La obra, de Vallenilla Lanz. No sabía de ese autor hasta que leía a Brito Figueroa y de ahí fue que lo conocí. Tú sabes, hablando aquí informalmente, que en el texto sobre tiempos de Ezequiel Zamora, de Federico Brito, él hace una cita a pie de página muy enigmática, digo yo. Porque él dice, estoy recopilando material para hacer un trabajo sobre la arqueología y las ideas marxistas en Venezuela en el siglo XIX. Y no solo eso. Y ese trabajo queda en el aire. Pues queda en el aire. Pero quedó como un vacío allí. Un vacío. Generalmente la historiografía nos dice que las ideas marxistas llegan ya a finales del siglo XIX y XX en Venezuela. Pero Federico Brito rastrea más atrás la cosa. Sí. Bueno, no conozco, no he estudiado en profundidad
esa temática en Federico Brito Figueroa, pero sí puedo decir con bastante seriedad que Federico Brito Figueroa no solamente intentó rastrear el pensamiento marxista venezolano, no solamente eso, sino que intentó fundar una sociología venezolana, porque también Rafael Caldera lo planteó. Virgilio Tosta también. Rafael Caldera se escribió un Bolívar para su propio uso. Así es. Se construye un Bolívar para su propio uso. Así es. Por ejemplo, Virgilio Tosta, un autor de derecha que yo admiro en lo particular, venezolanista en grado sumo, bolivariano pero reformista, también planteó la necesidad de refundar una mirada venezolanista, no hispanista, pero sí de carácter reformista, y por lo tanto Federico desde Salvador no, eso desde Salvador no, pero por ejemplo podríamos hablar desde este grupo extraordinario que se congrega en la Universidad Central de Venezuela, después de algunas decepciones o de rupturas con el Partido Comunista, que se reencuentran en el antiguo Instituto de Investigaciones Sociales. Ellos sí intentan refundar una sociología venezolana, una economía venezolanista, una antropología venezolanista, como siempre decía Masi, perdonen que lo nombre reiteradamente, para la liberación nacional. Vamos a identificar y vamos a venir de nuevo, porque esto está candela, rolling por el Sior, tira el pitcher, de verdad que está muy bueno. Venimos. Infocifrastv.com, vamos para arriba. Subimos 613.417 puestos en el Global Ranking Mundial de las páginas web. Y todo eso gracias a ustedes, los lectores de Infocifras TV. ¡Vamos para arriba! Hoy martes, a partir de la 1 de la tarde, usted tiene un encuentro con el MasterChef Carlos Fernández desde la cocina del Carso Restaurante. El MasterChef Carlos Fernández los recibe con sus nuevas recetas, nuevos programas a través de El Gigante en las redes infocifrastv.com. Martes 1 p.m. Carlos Fernández, MasterChef desde la cocina del Carso Restaurante. Si quieres vender más, te lo tengo. Vamos a vender más. Con un punto Consulpago te cambiará la vida. ¿Le tienes miedo al éxito? Entonces atrévete a llevarte un punto de venta Consulpago. Te cambiará la vida. Seguros Constitución, 34 años innovando en seguros. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Seca Consultores, compañía anónima, 28 años, número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Net Asistencia, 24 horas a tu servicio. Las grúas de Net Asistencia te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas. Net Asistencia, un servicio de grúa de Seguro Constitución que viene con tu póliza Costiauto. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos no olvides darle like. Seguimos con Alexandra Mulindo. Yo me llamo Juan Alejandro, de manera que ella es casi tocaya mía. Y Javier Vierdó,
Tú vas a hacer una pregunta, Javier, que yo te corté abruptamente de la manera más irresponsable y caprichosa, pero por favor hazla. Alexandra, No, pero cuando nosotros quería... nos enseñaron historia en la escuela de sociología, siempre quedaba esa frase colgada, el libro clásico del padre jesuita Arturo Sosa sobre el garibaldismo estudiantil y la izquierda criolla, que todos leímos para entender un poco los orígenes de Acción Democrática y ese clima intelectual. Pero siempre quedó la tesis de Manuel Caballero, que hablaba de que Betancourt tuvo una etapa marxista y él la llamó calistenia intelectual, ¿no? Fue como una calistenia, como un precalentamiento. Sí. Pero la travesura mía es traer aquí este texto de Alejandro Gómez, su tesis e historia, donde Alejandro Gómez refutó la tesis que Manuel Caballero hace el prólogo de este texto. Se llama Rómulo Betancourt y el Partido Comunista de Costa Rica, 1931 y 35, donde Caballero reconoce, vía Alejandro Gómez, que no era ninguna calistenia intelectual, que Rómulo formó parte orgánica de ese movimiento latinoamericano alrededor del movimiento comunista, y que, bueno, luego fue un converso, pues luego se separa abruptamente de esto, pidiéndole cacao un poco a López Contreras, el indulto a López Contreras, que llega de su segundo exilio de Chile. Entonces, a los adecos, vamos a decir, que llamamos los adecos de pura cepa, les molesta mucho este texto, porque les recuerda que Rómulo fue comunista. Y que estas ideas anticomunistas están regresando de nuevo a la Venezuela actual. Hay como unos ataques a todo lo que vuela a ideas de izquierda, a socialismo más o menos serio. Oye, hay candidatos que se reclaman de la bandera exprofeso del anticomunismo. Bueno, y sí, hay un neoliberalismo, yo diría que sí, antimarxismo, que se señorea, ¿no?, en los pasillos del mundo político, proclamando la lucha frontal, el aniquilamiento. Sí. El aplastamiento del comunismo. ¿Cómo no? Sí, claro. Un libro rojo, que fue como una raya policial a los comunistas. Y este libro, desde los sectores más retrógrados del catolicismo venezolano, 1949, que se llama Comunismo sin máscara, que lo publica la Iglesia de esa época, justamente para combatir las ideas que para ellos eran ideas muy nefastas para la época. En todo caso, te hablo de esto básicamente para entender un poco esto del pensamiento nacional del grupo de Maza y Héctor Malavé Mata y otros que hablaron un poco de la intelectualidad disidente, un momento específico de la modernización, para venir un poco al presente. Claro. Y disculpa que termine con esta idea. Discúlpame a mí. Hay como una moda ahora con esto de lo de colonial y con una lectura anti-izquierda, antimarxista, fuerte. Desde lo de colonial. ¿Qué opinión me puedes dar tú de esto? ¿Cómo no? Bueno, en primer término, rápidamente, porque me quedé en el aire con esto, Federico Brito Figueroa, me dispensan por favor, es simplemente una precisión. Justamente con Mazazábala y otros militaba en la Victoria, Estado Aragua, con los campesinos. Que Mazazábala me dijo, yo tenía suerte porque ellos siempre caían presos, y como yo no llegaba temprano, pues me tenía que mover de Maracay, Cagua, y eso era horrible para llegar. Cuando yo llegaba al sitio no cayeron presos, Federico y todo el mundo están presos. Me salvé más de una vez, porque ellos rastreaban los orígenes del socialismo en el propio ideario de Zamora, en el propio ideario zamorano de Ezequiel Zamora. Hay una leyenda que... Eso es importante decirlo. Si yo tuviera tiempo y vocación de historiador la investigaría. Dice la leyenda que Ezequiel Zamora conoció al hermano de Julio Verne, que venía de Francia huyendo de persecuciones, y el hermano de Julio Verne era anarquista. Y de las cartas que el hermano de Julio Verne le escribe a Julio Verne, es que Julio Verne se inspira para escribir el sorprendente Orinoco. Julio Verne no conoció el Orinoco, lo conoció de boca y de letra de su hermano,
que estuvo en Venezuela y que acompañó a Ezequiel Zamora, y dicen las malas lenguas que lo envenenó con ideas anarquistas. Bueno, fíjate, Juan, que hay otra historia. Qué interesante. Y por eso la bandera anarquista de Ezequiel Zamora es roja y negra y amarilla y negra, que eran las banderas y los colores del anarquismo francés. Hay otra historia conexa Muy con esa, que es que casi todos los detenidos por subversión en Francia los encarcelaban donde encarcelaron a La isla del Burro. ¿Ah? La isla del Burro, ahí No vale, aquí en la Guyana francesa. en la Guyana francesa, donde metieron preso a Papillon. A Papillon. Ajá, cómo no. Entonces esa cárcel, cuando escapaban, recalaban en Trinidad o en Venezuela. Y muchos de esos detenidos en la Guyana francesa terminaron en Venezuela, y algunos acompañaron a Ezequiel Zamora. Alcatraz era que se llamaba esa cárcel. Alcatraz. No, Alcatraz No, no. Alcatraz. No. ¿Cómo era que se llamaba? No, Alcatraz Yo estoy no. dándole a la Después nos cabeza. recordamos de Sí. esa Estuvo, prisión. exactamente. Pero no, ahí Alcatraz no. en la Guyana francesa mandaban a todos aquellos revolucionarios franceses del Hacer 48 trabajo al 71, forzado, sí. hacer trabajo forzado, y algunos de esos se escaparon y me vinieron a parar a Venezuela, y en Venezuela estaba en plena ebullición este tema de la guerra federal, etcétera, etcétera. Y lo interesante es eso que tú dices, pues que de dónde se alimenta en tiempos de Ezequiel Zamora, hay toda no es una leyenda, es toda una reflexión sobre quienes vinieron para acá y apoyaron a Zamora. Así es. En esa gesta que lamentablemente culmina con una gran traición, como dice el propio Brito Figueroa. Tiene una frase terrible que dice que en ese momento se juntaron tanto los godos como los prevaricadores de la revolución, Así es decir, es. señalando a Guzmán Blanco y a Falcón como Así. gente que asusaba con la retórica revolucionaria, pero que en el Tratado de Cocho terminan con una conciliación con los viejos Así intereses es. de la oligarquía conservadora en Venezuela. Así es. Y esa es una línea que para mí, digamos que Zamora pretende retomar esa línea que rompe con el personalismo político que funda Páez. Y que eso viene de atrás, con toda la Godarria, ¿no? Porque Páez fue una representación de esa cultura política, pero muy sui generis, muy sui generis. Pero eso es lo que yo quería, este era el paréntesis. Un poco que este grupo, en su militancia comunista, se inspiraba en Zamora, rastreando a Zamora entre los campesinos aragüeños, especialmente los victorianos. Porque recuerda que Federico Brito nació en La Victoria, Sí, había sí. nacido, pero resulta que Domingo Felipe Maza Zavala vivía en Maracay. Claro. Y luego, aunque nacido en Barcelona, pero por razones X que no voy a contar aquí, terminó en Maracay, luego en Cagua. Y por supuesto que para él La Victoria era una de sus ciudades favoritas. Mira, Juan te tiene una pregunta Sí, engatillada. no, pero yo dejé una pregunta clave, que es Sí, la de que era colonial. lo de la de colonial. Sí, que es clave para mí. Pero deja Fíjate. que Juan y la No, era esa. Esa, sí. Era esa. Miren, yo estoy altamente preocupada y dispensen un poco la expresión, pero para mí es un asunto ya vital, no solo político, sino vital, porque repensar a la venezolanidad no es un asunto de moda. Voy a pensar la venezolanidad. No, pensar la venezolanidad implica, chico, un proyecto de vida, inclusive embarcar tu vida por un rumbo X determinado que te puede llevar hasta la muerte, como a muchos guerrilleros, etcétera. Claro. Pienso en todos los combatientes caídos en los años 60, etcétera. Ahora bien, la concepción de colonial es una visión del mundo más que una concepción teórico-política, muy peligrosa, porque es antimarxista, y eso es lo de menos, porque entonces si es marxismo, entonces es eurocéntrico. Eso es muy peligroso, porque entonces las teorías tienen ADN, tienen un porcentaje de ADN ario, vamos a hablar en términos nazis,
o tiene un porcentaje, es decir, es un absurdo definir teóricamente un corpus teórico, metodológico y epistemológico desde visiones ideológicas, si bien la teoría no es neutral. Toda teoría tiene una concepción ético-política y por ende ideológica. Pero ¿qué es lo peligroso de los decoloniales? Que ellos parecieran que resucitan el tema de lo étnico social, de la etnicidad, porque el marxismo, en vista de que se fundamentó sobre el desarrollo de las fuerzas productivas en un tecnicismo, ocultó y todas las dimensiones, como diría Lukács, de la ontología social compleja. Bueno, chicos, tú de un plumazo estás quebrando toda la concepción marxista venezolana, porque ya desde finales del 19 el tema de lo étnico se viene debatiendo y a muerte. Pero en el terreno del marxismo, desde Pío Tamayo en adelante, de manera dialéctica, unos hacen énfasis en el campo petrolero, otro gasífero, otro minero, pero otros estudiaron a fondo el problema étnico-social. Rodolfo Quintero, Mario Zanoja, Iraida Vargas, Brito Figueroa, Miguel Acosta Saide. Entonces, la concepción de colonial sí tiene una raíz, a mi juicio, eurocéntrica, porque es una visión más hermenéutica, pero no es dialéctica. Hay una gran diferencia, porque si fuese dialéctica, no anularían la lucha de clases. Y no estoy siendo ortodoxa en ahora, este momento. En el pensamiento, no sé si así como nosotros pugnamos porque hay un pensamiento latinoamericano, también hay un pensamiento asiático y hay un pensamiento árabe. Y la idea, y todos están cruzados por el marxismo, porque si de alguna manera hay un punto de encuentro, es el que tiene que ver con el desarrollo de las fuerzas productivas, el advenimiento de la modernidad, y el colonialismo y el imperialismo como expresión de las nuevas fases y de los procesos del capitalismo. Entonces, uno de los problemas del pensamiento decolonial es que niegan toda esa herencia. La niegan y en el propio Marx y en el propio Engels hay elementos que nos permiten entroncarnos con los problemas étnicos, los problemas que van más allá de la clase. Ese fue un gran debate de la primera internacional, ¿sabes? De la primera internacional. Incluso el propio Stalin, cuando escribe el libro sobre las nacionalidades, se mete con ese problema. Sí, cómo no. De modo que negar que la tradición marxista, en sus distintas vertientes y corrientes, existe ese reconocimiento del problema, es borrar el pensamiento de un solo plumazo y solo desde el deseo. Lo que pasa, Juan, es que en el campo intelectual se da mucho esa falacia del hombre de paja, que tú construyes un muñeco sobre un paradigma, agarras 3 o 4 atributos o categorías básicas y dibujas un personaje conceptual, como diría Deleuze, un sujeto conceptual, que es distorsionado, y después lo atacas y lo destrozas. Le prendes fuego al muñeco que tú construyes. Pero construyes un muñeco, un hombre de paja. Yo creo que en gran medida, algunas excepciones, sobre todo con la excepción quizás de Aníbal Quijano, en el pensamiento decolonial se utiliza mucho esta falacia del hombre de paja para referirse a ese complejo, esa compleja galaxia de los marxismos, porque el pensamiento, si se quiere, más tardío de Marx, que es el pensamiento de la comuna en Rusia, ya tiene una visión histórica multilineal, tiene una reflexión no solo de las 3 fuentes y partes fundamentales, sino también de la cuarta pata, que es la etnología de Morgan y de Kovalevsky, que está allí presente, y hay mucha gente que ignora, incluso descalifican a este pensamiento de Marx, donde él mismo Marx, se critica a sí mismo en su pensamiento previo a 1856, que ciertamente todavía traía esa visión hegeliana. Y él escribe muchos artículos en el New Worker y en otros periódicos donde colaboraba, donde habla de los problemas étnicos en la India.
No, y el problema irlandés. Recuerda que la esposa de Engel era una irlandesa. Sí. Y en esta película del joven Marx, sí, bellísimo. hay una parte, un episodio donde la irlandesa es como de alguna manera el acicate para reflexionar sobre el problema colonial entre Inglaterra e Irlanda, es la mujer de Engels, la camarada. Entonces, ahí estos como que entran en conciencia de que están cometiendo algunos errores de interpretación con relación a la problemática colonial, y hay que retomar, como siempre, la dialéctica es un proceso de reformulación permanente para que sea inacabada y no esa visión cerrada hegeliana de que se construye un saber sistemático absoluto cerrado que anula la exterioridad y la otredad como se ha querido hacer ver en algunas interpretaciones. Y de hecho también, y perdonen que me haya encadenado, los decoloniales parten de autores que son, por ejemplo, la tradición semítica de Levinas, o la propia interpretación de Dussel sobre Heidegger, fenomenológica y hermenéutica, que encierra problemas también con relación a la propia interpretación de Hegel. Y ocultan un poco toda esa corriente cálida del marxismo, desde Korsch, Lukács, Gramsci, Bloch, que dan una interpretación muy distinta de la historia, que no es esa historia cerrada. La idea gramsciana de hegemonía va más allá de la idea de clase. Excelente disertación. De manera, pues, que tú que eres como un representante también del autonomismo aquí en Venezuela. Sí, soy su representante en la tierra. Soy amigo del viejo Negri. Del viejo Negri. Y del viejo Laclau. A pesar de ser acusados de eurocéntricos, ellos han replanteado mucho el tema de el concepto mismo de multitud de Negri, que es mucho omniabarcante de todas las contradicciones. Más postcolonial, que una multitud homogeneizante alrededor de la idea de ciudadanía. Exactamente. Bueno, y fíjate tú que Massazabala siempre decía que el marxismo venezolano destaca el concepto de estructura como un concepto político, no economicista. Eso lo recalcaba permanentemente Massazabala. Es correcto. Siempre lo decía, el concepto de estructura no trata de un economicismo, es un concepto político. Y escribe un hermoso prólogo a una obra de Ramón Losada Aldana donde lo explica a la perfección y por ende, digamos que también critica a los que consideran al marxismo un mecanicismo. El marxismo como un mecanicismo, el marxismo como un economicismo, cuando Massa dice que confundir el concepto de las fuerzas productivas con el concepto técnico de las fuerzas productivas es una crasa ignorancia. Dice que no sabes ni dónde estás parado, pues, hablando coloquialmente. Así es. Bueno, mira, es verdad, mira, yo te quiero decir una cosa. Yo quedé encantado contigo, con tu reflexión y con este maravilloso y extraordinario programa. No será mañana ni pasado, pero como siempre le decimos a nuestros invitados de primera línea, que tiene que haber otro programa. No sé si te animas. No, yo encantada, porque además me faltó Rómulo Betancourt. Nos falta un pedazo de la historia y de la reflexión. Sí, quiero responder, perdonando, desde el maestro, se me fue, Gallegos Mancera, Eduardo Gallegos Mancera, que era del Partido Comunista. Le dio una paliza a Rómulo Betancourt y era primo de Rómulo Gallegos. Sí, correcto. Entonces, bueno, amigas, amigos, Javier Vierdó, Alejandra y quien les habla Juan, nos vemos en el próximo Cruce a la Izquierda. Muchísimas gracias. No se pierdan, no se extravíen. Ante las dudas, cruce a la izquierda. Así es, siempre a la izquierda. Infocifrastv.com, vamos para arriba. Subimos 613.417 puestos en el Global Ranking Mundial de las páginas web. Y todo eso gracias a ustedes, los lectores de Infocifras TV. ¡Vamos para arriba! Hoy martes, a partir de la 1 de la tarde, usted tiene un encuentro con el Masterchef Carlos Fernández desde la cocina del Carso Restaurante.
el MasterChef Carlos Fernández los recibe con sus nuevas recetas, nuevos programas a través de El Gigante en las redes infocifrastv.com. Martes 1 p.m. Carlos Fernández, MasterChef desde la cocina del Carso Restaurante. Si quieres vender más, te lo tengo. Vamos a vender más. Con un punto Consulpago te cambiará la vida. ¿Le tienes miedo al éxito? Entonces atrévete a llevarte un punto de venta Consulpago. Te cambiará la vida. Seguros Constitución, 34 años innovando en seguros. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Seca Consultores, compañía anónima, 28 años, número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Net Asistencia, 24 horas a tu servicio. Las grúas de Net Asistencia te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas. Net Asistencia, un servicio de grúa de Seguro Constitución que viene con tu póliza Costi Auto. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos no olvides darle like.